El pueblo en el borde del bosque siempre había sido tranquilo, ubicado entre los bosques oscuros y las llanuras barridas. Parecía aislado, intacto por el tiempo o por el mundo exterior. El bosque, un denso laberinto de árboles imponentes, se erigía como un muro siempre presente, un límite entre lo conocido y lo desconocido. La gente que vivía allí hablaba poco de las profundidades del bosque. Llevaban sus vidas en sus humildes cabañas, atendiendo a sus granjas y animales, pero siempre había un aire de precaución. No fue el miedo, al menos, no en el sentido tradicional, sino más bien un profundo y tácito respeto. El bosque tenía un pulso propio, una energía que no podía ser ignorada. Y en la quietud de la noche, cuando el viento aullaba y los árboles crujían, se sentía como si el bosque estuviera observando. Los aldeanos hablaron poco sobre el pozo, una simple estructura de piedra que había sido colocada en el centro del pueblo hace siglos. Era conocido como el Pozo de los Antiguos, un nombre del que nadie entendía realmente el origen. Se dijo que había sido la fuente de vida de la aldea, proporcionando agua tan pura que podía curar heridas, calmar las quejas con fiebre, e incluso devolver la vida a los muertos. O así fueron las historias. La mayoría de los aldeanos se habían vuelto complacientes, creyendo que el pozo era simplemente una bendición de la naturaleza misma, un regalo del bosque que nutrió al pueblo durante generaciones. Pero había unos pocos, los mayores, que sabían mejor. Recordaron las historias que sus antepasados habían susurrado alrededor del hogar, las historias sobre el precio que el pueblo había pagado, hace mucho tiempo, al bosque. Un precio que nunca podría ser realmente reembolsado. El aire alrededor del pozo siempre había sido espeso con una extraña, casi antinatural quietud. El agua que fluía de ella era fría, demasiado fría para ser natural, y sin embargo parecía estar siempre reabastecida, sin importar cuánto se extrajera. Se dijo que había noches en que los aldeanos escuchaban susurros alrededor de las voces suaves y fantasmales que parecían elevarse desde las profundidades del agua misma. Pero los aldeanos nunca se atrevieron a hablar de ello, por miedo a que el reconocimiento de la presencia oscura invitara a su ira. No fue sino hasta un invierno particularmente duro que las cosas empezaron a cambiar. El frío era insoportable, la tierra se congelaba sólidamente, y los árboles gemían bajo el peso de la nieve. Fue durante este tiempo que comenzó la enfermedad. Al principio era lento. Solo unos pocos aldeanos caían enfermos de fiebre, temblaban incontrolablemente y perdían fuerza. Pero pronto, la enfermedad se extendió, y sus efectos fueron aterradores. Aquellos que se enfermaban experimentarían visiones intensas, sueños extraños de oscuridad, de sombras que se movían más allá del borde de su visión, y susurros que resonaban en sus oídos. A medida que la enfermedad empeoraba, los infectados comenzaban a desperdiciarse, su palidez cutánea, sus cuerpos debilitándose, hasta que no eran más que cáscaras. Pronto comenzó la desesperación. Los curanderos de la aldea no tenían respuestas, y la medicina traída de las ciudades vecinas no hizo nada para curar la enfermedad. Se dijo que una noche, en las profundidades de la desesperación, una joven llamada Eliza tomó la fatídica decisión de visitar el pozo. Su hijo, un niño de solo 5 años, había sido víctima de la enfermedad. Su fiebre era alta, y su cuerpo ardía con calor antinatural. Había intentado todo lo que podía: curadores, hierbas, oraciones, pero nada había funcionado. En su desesperación, recordó las viejas historias, las historias del pozo y sus poderes. Había oído los susurros de los ancianos, las advertencias de que nadie debía beber del pozo por la noche, que había un precio que pagar por sus regalos. Pero su hijo estaba muriendo, y ella estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para salvarlo. Bajo la cubierta de la oscuridad, se aventuró al pozo, agarrando el cuerpo frío de su hijo en sus brazos. El pueblo estaba en silencio, excepto por el viento aullador que atravesaba las calles. A medida que se acercaba al pozo, el aire que lo rodeaba parecía volverse más frío, y una extraña pesadez se posó en su pecho. La piedra estaba bien parada delante de ella, su superficie reluciente de humedad, y el agua dentro parecía pulsar con una luz extraña y antinatural. Dudó un momento, pero luego, superada por el miedo y la esperanza, sumergió sus manos en el agua frígida y se la llevó a los labios. En el momento en que el agua tocó su lengua, Eliza sintió un curso de escalofrío a través de ella.
No era solo frío, era un frío profundo y abrasador de huesos que se sentía como si se estuviera filtrando en su alma misma. El agua era espesa, casi viscosa, y mientras bebía, una extraña sensación de temor llenaba su corazón. Se alejó del pozo, su cuerpo temblando, pero no se detuvo. Sentía algo moverse dentro de ella, una fuerza, oscura y antigua, como si la misma tierra debajo de ella estuviera viva. Y entonces, de repente, sintió que la enfermedad la abandonaba. La fiebre de su hijo se rompió, su cuerpo ya no ardía de calor. Fue un milagro, pero, ¿a qué precio? Eliza regresó a su casa esa noche, sintiéndose extrañamente hueca. Su hijo dormía profundamente en sus brazos, pero podía sentir algo diferente en el aire, un peso invisible que la presionaba. Era como si la oscuridad la hubiera seguido a su casa. A la mañana siguiente, la enfermedad había cesado de propagarse, y los aldeanos se regocijaron. Eliza fue aclamada como salvadora, la que había curado la plaga con el agua del pozo. Pero ella sabía la verdad. Había hecho un trato con algo oscuro, algo que no la olvidaría. Con el paso de los días, empezaron a suceder cosas extrañas. Animales que una vez habían sido domesticados se volvieron salvajes, atacando a los aldeanos sin provocación. Los cultivos comenzaron a marchitarse, los árboles ya no daban fruto. Y los susurros se hicieron más fuertes. Podían ser escuchados por la noche, a la deriva a través de la aldea como el viento, hablando en voces que sonaban antiguas y malévolas. Nadie podía explicarlo, pero todo el mundo podía sentirlo, la tierra estaba cambiando, convirtiéndose en algo irreconocible. El bosque, que siempre había sido una presencia silenciosa, ahora parecía revolverse con la vida. Los árboles gemían, sus extremidades retorcían y contorsionaban como si estuvieran vivos. La tierra bajo sus pies se rompió y se partió, liberando un oscuro y arremolinado que olía a decadencia. Fue entonces cuando ocurrió la primera de las desapariciones. Una joven, de solo 16 años, fue encontrada desaparecida en medio de la noche. Su familia la buscó en el bosque, pero no había rastro de ella, solo un extraño olor inquietante que llenaba el aire. La aldea se puso en pánico, pero los ancianos sabían mejor que hablar de ello. Comprendieron que el bosque estaba despierto ahora que algo había sido despertado dentro de la tierra, y tenía hambre. Poco después, los niños comenzaron a actuar extrañamente. Hablaban de ver cosas en las sombras, criaturas que merodeaban fuera de la vista, sus ojos brillaban como brasas en la oscuridad. Se despertaban gritando en medio de la noche, con los ojos abiertos de terror, pero cuando sus padres les preguntaban lo que habían visto, los niños nunca podían responder. Era como si hubieran olvidado todo sobre las criaturas que habían vislumbrado. Pero el miedo permaneció en sus ojos, y se extendió por toda la aldea. El hijo de Eliza, una vez curado, también comenzó a cambiar. Se volvió distante, sus ojos ya no estaban llenos de la inocencia de la infancia, sino de una oscuridad profunda e inquietante. Vagaba por el pueblo de noche, mirando al bosque como si algo le llamara. Los aldeanos comenzaron a susurrar, había algo malo con él. No era el mismo niño que Eliza había conocido una vez. Era como si hubiera sido reclamado por la oscuridad que se había levantado del pozo. Y luego, una noche, desapareció. Los aldeanos lo buscaron, pero se había ido, desapareció en las profundidades del bosque. Se aventuraron más profundamente de lo que antes habían hecho, atraídos por el espeluznante resplandor del agua del pozo, que ahora pulsaba con una luz enfermiza que proyectaba largas y retorcidas sombras en el suelo. El bosque parecía extenderse interminablemente ante ellos, sus árboles extendiéndose como dedos retorcidos, y el viento llevaba un frío antinatural que los congeló hasta los huesos. Cuanto más profundo fueron, más desorientados se volvieron. Los árboles parecían cambiar y cambiar, como si el bosque mismo estuviera vivo y guiándolos hacia sus profundidades. Fue entonces cuando lo encontraron, el corazón del bosque. En su centro estaban los restos de un antiguo templo, sus muros de piedra se derrumbaron y se llenaron de vides. Pero dentro, las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, símbolos que parecían retorcerse y cambiar en la oscuridad. En el centro del templo había un gran altar de piedra, y sobre él yacía el cuerpo del hijo de Eliza, sus ojos bien abiertos, sin mirar nada.
Ya no era un niño, sino algo más, algo antinatural. Su cuerpo estaba cubierto de extrañas marcas, y su piel había adquirido un tono gris, sin vida. Los aldeanos se volvieron horrorizados, pero era demasiado tarde. El suelo temblaba bajo sus pies, y los árboles que los rodeaban comenzaron a moverse. De la oscuridad emergió el bosque mismo, sus raíces quebrando el suelo, sus ramas riéndose como brazos monstruosos. La tierra se abrió, y de las profundidades, las figuras oscuras comenzaron a elevarse, formas torcidas y podridas que antes habían sido humanas, sus ojos resplandecían con intenciones malévolas. El bosque los había reclamado a todos. El precio había sido pagado. Los aldeanos que quedaron fueron arrastrados a la tierra, sus gritos perdidos en el viento. El bosque había despertado, y nunca los dejaría ir. La maldición, que durante mucho tiempo se pensó que era un mito, era real, y perduraría por toda la eternidad. El pueblo, el pozo y el templo fueron tragados enteros por el bosque, y no quedó rastro de los que una vez habían vivido allí. Solo quedaban los susurros, resonando a través de los árboles, llevados por el viento, para siempre. A medida que el último de los gritos de los aldeanos se desvaneció en la noche, el bosque creció inquietantemente quieto. La antigua aldea, ahora consumida por las sombras de los árboles, dejó de existir, como si nunca hubiera estado allí. La tierra tragó cada rastro, las cabañas, el pozo, los senderos que habían sido llevados lisos por innumerables pies hasta que todo lo que quedaba era una silenciosa extensión de árboles retorcidos y tierra oscurecida. El nombre de la aldea fue olvidado, su memoria borrada por el hambre del bosque, que ahora se erigía como un muro impenetrable y malévolo contra el mundo. El viento aulló una vez más, pero esta vez fue diferente. Era como si el bosque estuviera susurrando, su voz viniendo de todas partes y de ninguna parte. Las hojas crujían, pero el sonido era más que solo el viento, era un lamento doloroso, un coro de almas perdidas y olvidadas, a la deriva a través de los árboles. El bosque había reclamado lo que se le había prometido, y a cambio, susurró su hambre eterna, un recordatorio al mundo más allá de que había cosas mucho más antiguas, mucho más oscuras, que el entendimiento humano. La tierra misma parecía pulsar con vida, oscura y antigua, como si el mismo suelo hubiera tomado una siniestra sentencia, alimentándose de las almas que había consumido. A medida que pasaban las estaciones, el bosque lentamente comenzó a recuperar la tierra. Lo que una vez fue un pueblo tranquilo se convirtió en nada más que una leyenda, una historia susurrada en tonos silenciosos por aquellos que todavía recordaban los viejos cuentos. Pero como con todas las leyendas, la verdad se torció con el tiempo. Algunos hablaron de una maldición sobre la tierra, un castigo para aquellos que se habían atrevido a cruzar los antiguos límites del bosque. Otros hablaban del pozo, aún escondido en lo profundo del bosque, sus aguas tan frías y oscuras como siempre, esperando a la próxima alma lo suficientemente tonta como para buscar su poder. El bosque siguió creciendo y su alcance se expandió, como si estuviera buscando más víctimas. Aquellos que se aventuraban demasiado cerca a menudo volvían con historias extrañas y desarticuladas de sombras parpadeantes y susurros extraños y fantasmales que parecían seducirlos más profundamente en los árboles. Pero nadie volvió nunca con suficiente claridad para revelar el verdadero horror de lo que había dentro. Los bosques también los habían reclamado, sus mentes habían perdido el abismo. Y así, las advertencias se hicieron más fuertes con cada año que pasaba: no os aventuréis en el bosque, porque tomará lo que quiera, y nunca regresaréis. Y sin embargo, el atractivo del misterio del bosque nunca se desvaneció realmente. Las historias del pozo de los antiguos persistían, llevadas de generación en generación, aunque menos creían en ellas. Algunos todavía hablaban del poder del pozo, el regalo que había dado una vez y el precio que exigía a cambio. Siempre hubo esos valientes, o tontos, lo suficiente como para buscarlo. Y siempre desaparecieron. Pero con el paso del tiempo, algo más oscuro empezó a revolverse en el bosque. Algo más viejo, algo mucho más allá de la comprensión de los humanos. Los susurros se hicieron más fuertes, como si no fueran solo el viento, sino un murmullo colectivo, un antiguo coro que una vez había sido silenciado, ahora despertando una vez más. El bosque mismo parecía tener hambre de algo más que las almas que había reclamado.
comenzó a sangrar en los sueños de aquellos cercanos, resbalándose en su subconsciente, infectando sus pensamientos con temor y fascinación. Y pronto, incluso las estrellas de arriba parecieron disminuir, como si la oscura influencia del bosque estuviera llegando a los cielos mismos. Había una sensación creciente de que el bosque no era solo un lugar, sino una entidad viva, respiradora, sus raíces que se extendían profundamente debajo de la tierra, sus ramas que llegaban hacia el cielo. La desaparición de la aldea fue solo el principio, un mero preludio de algo mucho más aterrador. Aquellos que se atrevieron a aventurarse cerca de los una vez olvidados bien reportados escuchando extraños sonidos guturales desde las profundidades, una voz, tal vez, pero no humana, ni siquiera animal. Era algo mucho más viejo, antiguo más allá de la comprensión, hablando en un idioma que era ajeno a la mente. Se dijo que el bosque ahora podía sentir el paso del tiempo de manera diferente, más lento, pero más intenso. Su hambre crecía con cada año que pasaba, y no descansaría hasta que hubiera reclamado todo. Los que una vez habían vivido en el pueblo no se habían ido, se habían perdido en el bosque, su esencia misma consumida por él. Ellos se habían convertido en parte de la oscuridad misma, atrapados dentro de las ramas infinitas, sus almas atadas a la voluntad insaciable del bosque. La tierra misma estaba ahora maldita. Ya no era solo un trozo de tierra, el bosque se había convertido en una prisión para las almas de los olvidados, y cada año que pasaba, se hacía más poderoso, más consciente. Había aprendido, a lo largo de los siglos, cómo ir más allá de sus propias fronteras, cayendo en la mente de aquellos que se acercaban demasiado. Se decía que, en la oscuridad de la noche, los susurros del bosque entrarían en los sueños de cualquiera que se acercara lo suficiente, llenando sus mentes de visiones retorcidas de árboles que caminaban, de criaturas que se deslizaban por la tierra, y de rostros distorsionados, pero familiares que se encogían de malicia. Cada pocas décadas, una nueva aldea aparecía en el borde del bosque, sin tener en cuenta la antigua maldición que había sido lanzada sobre la tierra. La gente se instalaría, construiría casas, y comenzaría sus vidas de nuevo, sin saber que estaban caminando hacia la boca de la bestia. Escuchaban las mismas historias, las mismas advertencias, pero las ignoraban, pensando que las historias eran simplemente eso, historias. Y luego, uno por uno, desaparecerían. El bosque los reclamaría, como había reclamado muchos antes que ellos. Y cuando se hizo, cuando el pueblo fue tragado entero y olvidado, el bosque se asentaría en silencio una vez más, esperando. Esperaría que el siguiente grupo de inocentes vagase demasiado cerca, olvidara las viejas advertencias, bebiera del pozo y diera sus vidas a cambio de la falsa promesa de salvación. El ciclo se repetiría, sin fin, hasta que la tierra no fuera más que un vacío y maldito, uno donde el bosque pudiera banquetearse para siempre. Y en el silencio de esa noche sin fin, los susurros nunca cesarían. Resonaban a través de los árboles, y aunque nadie se quedaba para escucharlos, continuaban, como siempre lo habían hecho, llamando a los suficientemente valientes para escucharlos, atreviéndoles a acercarse, a rendirse al hambre que nunca se detuvo.